Capítulo 17. Thrall se había pasado todo el día escuchando ruegos y peticiones. La mayoría trataban sobre asuntos mundanos que creía que sus camaradas orcos deberían haber sido capaces de solucionar por sí solos. Algunos casos eran meras disputas en las que ambas partes eran incapaces de ponerse de acuerdo, por lo que se necesitaba que un tercer neutral zanjara el conflicto. En verdad, cualquiera habría podido hacer las veces de juez imparcial, pero esa era una de las muchas obligaciones que tenía que cumplir como jefe de guerra. En cuanto el último de esos demandantes dejó la sala del trono, Thrall se levantó de ese asiento regio forrado de pieles de animales y deambuló por la estancia, contento por poder al fin estirar las piernas. Pese a que aún no había recibido ninguna noticia sobre Jaina y los truenagartos, como tampoco había recibido ningún informe acerca de nuevas estampidas de reptiles, dio por sentado que la situación ya estaba bajo control. No obstante, esperaba que la humana pudiera resolver el problema definitivamente cuanto antes para poder consultarle sobre otra cuestión candente: el enigma de la espada flamígera. En ese instante, Kaltar y Burks entraron en la sala. Este último habló con un tono de voz apremiante. «Jefe de guerra, tienes que hablar con cierta persona ahora mismo». A Thrall no le gustaba para nada que Burks le diera órdenes, pero, antes de que pudiera decir nada, Kaltar le lanzó una mirada muy elocuente al líder de la horda. «¿De verdad crees que debería atender a esa persona, chamán?» «Sí», respondió Kaltar en voz baja. «Muy bien», dijo Thrall, quien permaneció de pie, pues se había hartado de estar sentado en el trono. Burks abandonó la estancia y, acto seguido, volvió a entrar acompañado de un explorador. Se trataba de un troll de la jungla, que iba vestido con la armadura y la máscara que solían llevar por tradición los miembros de la tribu Lanza Negra. Ese conjunto, donde se mezclaban las plumas ornamentales, algunas piezas decorativas de madera, ciertos motivos pintados y un casco triangular, les dotaba de un aspecto aterrador. No obstante, en cuanto se quitó ese casco, pudieron descubrir que bajo él se escondía el rostro de un ser simpático y cordial, mucho más agradable de lo que cabría esperar de un troll que perteneciera al aterrador clan Lanza Negra. Los trolls de la jungla dominaban una magia muy poderosa, un tipo de magia que ninguna otra raza había sido jamás capaz de dominar, aunque Thrall sabía que algunos humanos lo habían intentado, pero habían fracasado miserablemente y habían pagado un alto precio por ello. Su propia alma, y los Lanza Negra habían jurado lealtad a Thrall. «Este es Rokan», afirmó Burks. No era necesario que lo presentara, ya que su reputación como uno de los mejores exploradores de Kalimdor lo precedía. Rokan dio un paso al frente mientras sostenía su casco bajo el brazo. «Me temo que traigo malas noticias, compañero. Los humanos han enviado más tropas al fuerte del norte». Thrall no podía creerse lo que estaba oyendo. «¿Han enviado refuerzos?» «Eso es lo que parece, compañero. He visto muchos barcos, repletos de soldados, que se dirigían directamente al fuerte del norte. También han enviado una de sus aeronaves al norte, a filo mellado». Thrall frunció el ceño. «¿De cuántas tropas estamos hablando?» Rokan se encogió de hombros. «Es difícil de saber, pero conté, al menos, 20 naves. En cada una de ellas viajaban unos 20 hombres, cuando menos. Unos 400 efectivos», afirmó Burks. «Y todo esto ha sucedido justo después de que tu amiga Jaina partiera para solucionar el problema de los truenagartos, un problema provocado también por los humanos. No podemos aguardar a que solvente esa situación, jefe de guerra. Estoy seguro de que Jaina tiene muy buena intención, pero su pueblo, no. No podemos ignorar lo que está pasando». «Burks tiene razón», aseveró Kaltar, con un tono de voz fatigado, lo cual le recordó en ese momento a Thrall lo viejo que era el chamán. «Los humanos siempre han querido mantener una fuerte presencia en el fuerte del norte con la única intención de demostrar su fuerza y poder. Sin embargo, el hecho de hayan enviado refuerzos, sumado a otros eventos recientes, nos llevan a deducir que esto es un acto de agresión en toda regla al que debemos responder en consecuencia. Ese fuerte fue en su día la fortaleza del almirante valiente», le recordó Burks a Thrall, a pesar de que sabía perfectamente que no era necesario. «Y ahora los súbditos de la hija del almirante pretenden acabar lo que inició su padre a espaldas de esta.
Si bien las palabras de Burks no habían impresionado demasiado a Thrall, las de Kaltar, sí. Además, Rokan era uno de sus mejores exploradores, por lo que podía confiar en su palabra a pies juntillas. Muy bien. Burks, dile a Nazgrel que reúna una guarnición y la envíe a los baldíos. Una vez ahí, que tomen posiciones cerca del fuerte del norte. Luego, quiero que asumas el mando de una flota de barcos que se dirigirá al fuerte por el río. Informa a los trolls y diles que hagan lo mismo. Acto seguido, profirió un suspiro. Hasta entonces, había deseado con toda su alma que los días en que habían tenido que combatir a los humanos hubieran quedado definitivamente atrás, pero, al parecer, la llama del odio era muy difícil de apagar. Si los humanos quieren guerra, la tendrán. En cuanto Burks acabó de dar instrucciones a Nazgrel y al práctico del puerto, regresó a su hogar. Tenía unos cuantos preparativos que realizar antes de zarpar y surcar el Mare Magnum con el fin de acabar con esa plaga que era la humanidad de una vez por todas. Mientras afilaba su hacha, un hedor a azufre impregnó por entero su cabaña. Sintió cierto calor entre ciertos pliegues de sus calzones, en el pequeño bolsillo interior donde escondía el talismán que Smodlor le había entregado como símbolo de su alianza. Galtaker Nash. Va todo según el plan. A Burks no le hacía ninguna gracia el hecho de haber tenido que jurar lealtad a alguien que no fuera su propio jefe de guerra. Sin embargo, estaba dispuesto a seguirle la corriente a ese demonio con el único fin de alcanzar sus propios objetivos. Entonces, el orco contestó. Galtaker Nash. Sí. Thrall va a enviar tropas tanto por tierra como por mar. Dentro de 2 días, nuestro pueblo se hallará en guerra con los humanos. Dentro de 1 semana, los humanos habrán sido destruidos. Excelente. Has obrado bien, Burks. Solo quiero obrar en beneficio del pueblo orco. Eso es lo único que me importa. Por supuesto. Esta guerra nos permitirá alcanzar nuestras metas a ambos. Galtaker Nash. Desde el punto de vista de Burks, aquel demonio era la opción menos mala de todas cuantas podía escoger. Aunque sabía perfectamente que los demonios eran unos bastardos, creía que siempre habían obrado defendiendo los intereses de los orcos. Los habían traído a este mundo con el fin de que lo gobernaran. No era culpa de los demonios que los humanos hubieran sido capaces de resistirse con uñas y dientes a la invasión, hasta el punto de llegar a esclavizar a los orcos y que estos olvidaran quiénes eran en realidad. A pesar de que no cabía duda de que los demonios se servían de los orcos para sus propios fines, al menos, nunca los habían humillado. Burks había nacido en la esclavitud. Los humanos le habían dado palizas tremendas, se habían burlado de él, lo habían insultado e incluso habían llegado a defecar sobre él y luego lo habían obligado a limpiar esos excrementos mientras se reían de él. Lo habían insultado de todas las maneras posibles. El insulto más amable que le habían dedicado había sido Palurdo Piel Verde. Además, siempre le habían encomendado las tareas más degradantes y humillantes. Burks nunca llegó a saber por qué, de entre todos los orcos, siempre lo escogían a él para realizar las tareas más horrendas y nadie jamás se molestó en explicárselo. Quizá era una cuestión de pura suerte. Comparado con todo lo que había tenido que soportar cuando era esclavo de los humanos, el trato que les habían dispensado los demonios a los orcos en su momento era bueno. Por eso, Burks no tenía ningún reparo en cooperar con uno de ellos si eso era necesario para cerciorarse de que esa plaga que era la humanidad fuera borrada de la faz de la tierra. Le debía mucho a Thrall, pero este era incapaz de darse cuenta de lo perversos que eran en realidad los humanos. Quizá eso se debiera a que el humano, que antaño fue el amo de su líder, siempre lo trató con cierta decencia. Si bien era cierto que Aedelas Lodonegro tenía previsto utilizar a Thrall para llevar a cabo unos pérfidos planes, también era cierto que siempre lo había tratado bastante bien, sobre todo, si lo comparábamos con lo mal que había tratado el amo de Burks a este o, en general, con lo mal que habían tratado casi todos los amos humanos a la mayoría de sus esclavos orcos. Sin prisa, pero sin pausa, Thrall se había dado cuenta de que había cometido un grave error. El hecho de que los humanos estuvieran acumulando tropas en el fuerte del norte había logrado que al fin abriera los ojos. A estas alturas, ya solo era cuestión de tiempo.
Ahora que los guerreros trolls y orcos se iban a encontrar tan cerca de los soldados humanos, la situación se iba a tensar tanto que se iba a convertir en un polvorín a punto de estallar. Burks terminó de afilar el hacha mientras ansiaba con toda su alma verla cubierta de sangre humana.